buenas noches, mi nombre es María Dolores Escobar Mendoza, es el proyecto final de la materia de Derecho Internacional Público y esta es la primera parte en la que se tocará temas como aspectos generales del Derecho Internacional Público, la soberanía y el Derecho Internacional Público, responsabilidad internacional de los Estados y los sujetos del Derecho Internacional Público. ¿Cuál es la importancia del Derecho Internacional Público? Es porque regula las relaciones entre los estados y esta surge al final del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se firma la Carta de las Naciones Unidas, que tiene como principal objetivo la prohibición plena de la violencia. Es una ciencia eminentemente jurídica, es autónoma e independiente y es también conocida como derecho de gentes. Recordemos que el derecho de gentes proviene del derecho romano y es como los romanos regulaban sus relaciones con las provincias y las colonias romanas, como sus alianzas, sus acuerdos de paz y sus normas de guerra. En el derecho internacional tenemos dos enfoques, el derecho internacional clásico y el derecho internacional moderno. El derecho internacional clásico es el que solo acepta a un sujeto y en el derecho a un sujeto que es el Estado, por supuesto. Y en el derecho internacional moderno es una gama de sujetos y principalmente regula la creación de las organizaciones internacionales u otras entes o otras entidades que por supuesto tendrán sus derechos y sus obligaciones propias. El concepto de derecho internacional público se puede definir como el conjunto de normas y o principios que rigen las relaciones. ¿Relaciones entre quién? Las relaciones es entre los estados entre sí, entre los estados y aquellos entes internacionales que son tratados como estados, por ejemplo, el Vaticano, y de los estados y aquellas entidades que no son estado pero que tienen una personalidad jurídica internacional, por ejemplo, las organizaciones internacionales, y de los estados y de los individuos en el ejercicio de aquellos derechos y deberes que se consideran de naturaleza internacional. Este ejemplo es el de los refugiados. Las fuentes del derecho internacional público son unas normas jurídicas positivas y fuentes formales. Aquí en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia menciona a 5, que son las convenciones, los tratados, que recordemos que los tratados, su principio es se pacta sunt servanda, y esto quiere decir que lo que es pactado es obligatorio. La costumbre internacional son todas estas tendencias, todos estos actos que son aceptados por la comunidad internacional. Los principios generales del derecho internacional, las decisiones judiciales y las doctrinas. Recordemos que todas estas obligaciones y acuerdos, lo importante del derecho internacional público es que los estados lo cumplen de forma voluntaria. Ahora hablamos de la soberanía y el derecho internacional público. Recordemos que la soberanía se puede ver desde dos puntos de vista, que es la soberanía de forma interna y la soberanía de acuerdo al derecho internacional público. Cuando hablamos de la soberanía interna, hablamos de su libertad de elegir su gobierno, libertad de legislar y aplicar sus leyes y libertad de decidir su economía, su modelo económico. Y de acuerdo al derecho internacional público es que permite que exista una igualdad entre los estados. Es una cualidad, de hecho, a la que podemos decir que permite la igualdad de los estados. Cuando hablamos de responsabilidad internacional de los estados, hablamos que existe un daño que un estado provoca a otro estado, como violando las normas jurídicas. Las normas jurídicas, por supuesto, internacionales.
Entonces se actúa ilícitamente, se violan las normas internacionales vigentes y se pide la reparación de los daños originados. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar los casos de Costa Rica contra Nicaragua respecto a las actividades del río San Juan. Podemos mencionar otro ejemplo, no sé si sea el correcto, pero se le puede fincar responsabilidad civil por daños hacia el agua a México con el problema reciente que acaba de haber en el Golfo de México respecto al petróleo. Las teorías de responsabilidad del Estado tenemos dos, que es la teoría de la falta, que existe una acción o una omisión, se crea la falta, se crea un problema, y la teoría de la responsabilidad objetiva, que es el Estado recibe el daño y este daño tenga un nexo causal con un agente, con un sujeto de derecho internacional, puede ser una organización, etc. Para que exista la responsabilidad tiene que haber tres elementos, que es la imputabilidad, la conducta ilícita y la existencia del daño. Y existen dos clases de responsabilidad internacional, que es el crimen internacional, que esta se ve de la Corte Internacional, y los delitos internacionales. Los delitos internacionales es cuando, recordemos que solo el Estado que ha sufrido el daño es el único que puede pedir que se repare el daño, el único que puede exigir. Y para finalizar, los sujetos del derecho internacional. Como hemos visto, desde el punto de vista del derecho internacional moderno, existe una gama, un listado de sujetos aceptados por este derecho, que son los estados, las organizaciones internacionales, los individuos, la Cruz Roja, la organización de la Cruz Roja, las organizaciones parecidas a las estatales, etc. Por último, la definición de los sujetos del derecho internacional son los actores o entidades que buscan regular las actividades o actos que en las relaciones internacionales son ellos los que crean y conforman los instrumentos internacionales. Y tenemos los sujetos atípicos. Dentro de estos sujetos atípicos, esto quiere decir que no cumple con las características para ser un sujeto normal. Entonces tenemos tres ejemplos, que son las minorías nacionales, la Cruz Roja Internacional y los refugiados. Esto es todo por la primera parte del proyecto. La siguiente parte se entregará al final de esta materia y nos vemos para la segunda parte. Muchísimas gracias.